la palabra conmigo en Ezequiel capítulo 47. Si usted la trae en el celular, la Biblia la vamos a compartir en la pantalla, pero le voy a pedir si usted puede sacar el celular para que tome nota de esta palabra, esté muy atento, evite la mayor movención, salir, entrar, esté muy atento. Orlando, muy atento, hermano, usted que ya es predicador de la palabra, tome nota, estar ahí atento a la palabra, escriban lo que el Señor nos va a entregar en esta mañana, amén. Osmar, que está ahí, vea, con su esposa, con su hijo ahí, los veo ahí en el auditorio extendido, bienvenido, Dios le bendiga. Ahí está también el sobrino de Liliana, que nos está visitando por aquí hoy también, bienvenido en el auditorio extendido. Y todos los que vinieron hoy por primera vez, siéntanse como en casa. Ezequiel capítulo 47, el versículo 1 al 12. El mensaje que vamos a compartir hoy es una rema. En algún momento he predicado de este pasaje, pero hay escrituras que vienen específicamente para un momento que el Espíritu quiere hablar. Y creo que esta es la palabra rema para esta mañana, dentro de esta serie que hemos estado trabajando, tu presencia primero, en el reto Obed Edom. Creo que esta es la palabra que el Señor tiene con nosotros este día. ¿Cuántos están haciendo el reto Obed Edom? A ver, ¿cómo les ha ido? A ver, Camilo y Paca, a ver, ahí lo veo, Dios les bendiga, con la hija, Dios les bendiga. ¿Cómo vamos? Ahí caminando paso a paso en el reto Obed Edom. Estamos felices, más de 1800 personas han arrancado su altar, su adoración, el recibir en la mañana, otros en la noche, la presencia de Dios hospedada en nuestras casas, aprendiendo. Entonces yo creo que dentro de esta línea, Ezequiel 47 es para este día. El tema lo he titulado El río que transforma. Ezequiel 47 versículo 1 dice: en mi visión el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua. Usted vaya subrayando, muy importante, el concepto de río en todo Ezequiel 47. Es muy importante. Dice que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte del altar. El hombre me llevó afuera del muro por la puerta del norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente. Mientras avanzábamos, él iba midiendo. Mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente y el agua me llevaba a los tobillos. Si ustedes de pronto tienen su Biblia, la versión del 60 dice 1000 codos. 1000 codos equivalen a 53 centímetros. 53 centímetros, perdón, 1000 codos corresponde a cada unidad, son 53 centímetros, que en metros serían 530 metros. En la visión él mide 530 metros, lo mismo que equivale a 1000 codos, y el agua le llega a los tobillos. Es la experiencia que está teniendo el profeta. Luego sigue diciendo que el agua le llega a los tobillos, verso 4. Midió otros 530 metros y una vez me llevó a través de la corriente, y esta vez el agua me llegaba a las rodillas. Después otros 530 metros y el agua me alcanzaba a la cintura. Luego midió otros 530 metros y el agua ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarla a pie. Si usted puede subrayar, hay 4 niveles que encuentro en este pasaje: agua a los tobillos, agua a las rodillas, agua a los lomos y una agua que ya hace que sea una profundidad de nado. Verso 6. Me preguntó: hijo de hombre, has estado observando. Después me llevó de regreso a la orilla del río
Y al volver me sorprendió muchos árboles. Resalte ahí la palabra árboles. Los árboles están relacionados con hombres, personas en la Biblia. Crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo: este río que fluye del oriente atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas viviendas por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida donde llegue esta agua. Habrán pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto, desde Engadi hasta Englaim. Toda costa estará cubierta de redes, secándose al sol. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que el Mediterráneo. No obstante, los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán salados. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán, ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Amén. Contexto bíblico de este pasaje del profeta Ezequiel. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor esta mañana? Te alabamos, Señor. Amén. El lenguaje de Ezequiel es uno de los temas dominantes de la teología que muestran su origen sacerdotal. El corazón de Ezequiel está en el templo, y todo el itinerario de su profecía parte del templo y retorna nuevamente al templo. El libro de Ezequiel comienza con el abandono de la gloria de Dios del templo, que se está alejando, pero también culmina con la vuelta, el regreso de la gloria de Dios al templo de Jerusalén, que está siendo reconstruido. Ezequiel es uno de los profetas más sobresalientes del Antiguo Testamento. Es contemporáneo a un profeta llamado Daniel, conocido como uno de los profetas mayores, no por la mayor extensión profética o porque fuera superior, sino por el contenido del libro. Su nombre, el nombre de Ezequiel, significa Dios fortalece. Este hombre perteneció a una familia de sacerdotes, y sus primeros 25 años Ezequiel los vivió en Jerusalén, y luego fue llevado cautivo a Babilonia juntamente con su nación. El profeta Ezequiel fue llamado por Dios al ministerio a los 30 años de edad y vivió en exilio junto al río. En el capítulo 47 encontramos una maravillosa ilustración, experiencia profética, una visión de cómo Dios espera que sea nuestra relación con Él. La imagen que vemos en Ezequiel 47 es la imagen de un río y el efecto que tiene en el entrar profundamente en ese río. Este río de Ezequiel 47 representa la viva presencia de Dios. Es el Espíritu del Señor fluyendo desde el lugar santo hacia toda la tierra. Ahora, esa imagen de Ezequiel 47 no es un mensaje solo para Jerusalén o para el pueblo de Israel. Ese mensaje es para la iglesia actual. En un tiempo de sequedad espiritual, Dios está llamando a su pueblo, nos está llamando a ti, me está llamando a mí, a no conformarnos con la orilla, sino a sumergirnos completamente en el río de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, fue la puerta en Oriente de donde Dios le manifestó esta visión gloriosa al profeta Ezequiel. Una ubicación muy importante que yo encuentro en el capítulo 47, porque se menciona repetidas veces en este pasaje. Lina Llano, atención a esto: el significado bíblico del Oriente representa uno de los puntos donde
salía el sol de acuerdo a los hebreos, lo que significa nacer, y en otro caso levantarse. Oriente, simplemente quiero mencionarlo como un punto de partida clave en Ezequiel 47, porque fue en Oriente donde Dios puso el huerto de Edén. Fue en la puerta principal del tabernáculo, que estaba ubicada al oriente. El templo de Salomón tenía una puerta al oriente que se llamaba la puerta de las decisiones. En los días de Herodes, dice la escritura, Herodes el Grande, que 2 hombres iban a orar a la hora 9, y fue en la puerta la Hermosa, donde un hombre pidió una limosna, y estos hombres de Dios le dijeron: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y esa puerta, la Hermosa, estaba ubicada al oriente. En el oriente es donde la escritura habla del nacimiento del Mesías, y que unos hombres fueron guiados por una estrella que venía hacia el oriente. En el desierto, Moisés y Aarón acamparon en el lado oriental del tabernáculo, y esta zona estaba prohibida para los extranjeros, de acuerdo a Números capítulo 2, el versículo 3. En Job capítulo 1, versículo 13 nos dice, desde el 1, 2 y 3, que Job era uno de los hombres más ricos y que pertenecía a las personas del oriente, a los orientales. Que los magos vieron del oriente y dijeron que habían visto una estrella del rey de los judíos en el oriente, según Mateo capítulo 2. En aquellos días, dice la escritura, que los pies del Señor van a ser puestos en el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. En la visión que Ezequiel tiene, hay una importancia de un río que está fluyendo desde esa dirección. Ahora, esta visión desafía a ir más profundamente en el río por la medición que hacía el hombre que estaba en su visión espiritual de un progreso de un río que revela niveles, experiencia espiritual que el creyente puede alcanzar en el espíritu. Quise mencionar la palabra oriente repetidamente porque la tomé como una rema de lo que Dios está haciendo en la sede del Oriente Antioqueño que nos ha entregado, que ese será un lugar donde fluirá el río de Dios también para todo ese sector, para Antioquia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tomamos esa palabra. Ahora, lo número 1 que quiero enseñarles es el origen del río que fluye desde el altar del templo. Dice así el pasaje: después me hizo volver a la entrada de la casa, y aquí las aguas que salían debajo del umbral de la casa. Yo encuentro en este pasaje que hay un río que no nace de una montaña, hay un río que no nace de una lluvia. Este río nace del altar del templo. Ahora, esto nos habla que la presencia del Espíritu de Dios solo fluye desde la cruz. Toda profundidad comienza con sacrificio. El río de Ezequiel 47 nace del altar, porque el altar es el lugar de sacrificio. El profeta Ezequiel nos muestra que está viendo una llenura espiritual que está partiendo del altar, porque es en el altar donde se da la experiencia redentora. Sin altar no hay río, sin río no tenemos esa cruz que nuestro Señor levantó, y sin esa cruz no hay una afluencia del Espíritu de Dios. Todo parte del altar. Fue allí donde Él fue entregado por nuestros pecados. Así que no se puede buscar la unción sin nosotros rendirnos en el altar. Dicho de paso, todo avivamiento nace del quebrantamiento. Esto es lo que está viendo fluir el profeta de Dios. Es un río que viene del altar. Recuerde que el altar habla del sacrificio del Mesías. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es una sombra, y todo es más claro en el Nuevo Pacto. Le quiero hablar de 4 niveles de revelación en el río de Dios de acuerdo al profeta Ezequiel. Ezequiel 47 habla de 1000 codos por cada tramo, y considerando
que un codo equivale aproximadamente a 53 centímetros, entonces 1000 codos son 530 metros. Los 1000 codos o 530 metros no se pueden interpretar como una medida natural. No se puede hacer una aseveración cualquiera, sino que encuentro que es una medida espiritual progresiva. No es una medida que está al azar, es una medida espiritual exacta. Ahora, cuando la Biblia nos muestra que Dios está midiendo algo, no es casualidad. Cuando el Señor mide, lo hace para establecer un diseño, un orden y un propósito. 1000 codos, 530 metros. Puede estar hablando 1000 codos de plenitud en el proceso. El número 1000 en la Biblia simboliza completo, lo pleno, lo perfecto. Por ejemplo, si usted lee el Salmo 94, dice la Escritura que para el Señor 1000 días son como un año. Así que cada medida, 1000 codos o 530 metros, representa una etapa completa del crecimiento espiritual del cristiano antes de entrar al siguiente nivel. ¿Qué revela esto? Que el crecimiento espiritual no es accidental. Que en la vida cristiana hay procesos y tiempos entre un nivel y otro. Por eso dice la Escritura que nosotros vamos de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo. Así que nosotros no nos podemos pasar los procesos de Dios, porque Dios espera que avancemos de etapa en etapa y no que no nos estanquemos. Así que el Señor tiene para con cada uno de nosotros procesos, tiene etapas. Cuando yo estaba en primero de primaria, no podía ser promovido a primero de bachillerato, porque no estaba todavía mentalmente, psicológicamente, cognitivamente preparado para estar en primero de bachillerato. La Biblia muestra procesos y nosotros a veces queremos estar en el proceso 1000 cuando Dios quiere todavía que podamos superar el proceso 400. Estoy haciendo el ejemplo para ser un poco más claro bíblicamente. Dice la Escritura que un hombre llamado Samuel es movido por Dios para visitar la casa de un hombre llamado Isaí. Ve a la casa de Isaí, allí me vas a ungir a uno por príncipe. Cuando él llega a la casa, ve a Sama, a Joab y a cada uno de los hijos de Isaí. Y él termina diciendo: tiene que haber otro muchacho, porque ninguno de los que está acá, el Señor me ha hablado que será el rey. Llaman a David, y entra el niño de 16 años, un pastor de ovejas, entró oliendo a oveja, de un hombre jovencito. Y cuando Samuel lo ve, el Señor le dice: he ahí, este es el rey de Israel, úngelo como rey de la nación. Así que Samuel toma el cuerno del aceite y lo voltea sobre el joven, y espiritualmente él ya es elegido como rey de Israel. Pero aunque tenía ya la unción de rey, había sido elegido por Dios, tenía que pasar por unos procesos para ser posicionado como el rey de Israel. Comienza a vivir unas etapas donde le toca derribar gigantes, donde le toca enfrentar a su propio suegro que lo quiere matar. Le toca esconderse en una cueva conocida como la cueva de Adulam, y Dios lo estaba procesando para llevarlo de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. Ezequiel nos muestra que hay procesos que tenemos que vivir, que hay procesos que tenemos que caminar en el Señor. Así que la primera revelación que tiene este hombre es que hay un personaje, una teofanía, una cristofanía, un ángel, el ángel del Señor, un ser espiritual lo lleva en una visión. Y en esa visión dice que este ser espiritual tiene un cordel. Vea, esto es un cordel. Era una manera de medir. El cordel era una cuerda delgada que se usaba, de acuerdo a las escrituras, para poder tener mediciones. Refería a una cuerda que se usaba para poder poner límites.
Lo encontramos en el Salmo 16:6, que dice así: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y hermosa es la heredad que me ha tocado. Las cuerdas o cordeles se refieren al acto de dividir la tierra como una herencia. Es una forma poética de hablar de la distribución de las bendiciones o territorio por parte del Señor para nuestras vidas. El cordel también es símbolo de posesión, de herencia, de destino. El cordel en la Biblia es un instrumento de justicia y de juicio, según Isaías capítulo 28, el versículo 7. Y ajustaré el cordel y haré nivel a la justicia. Leo otra vez: y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. La figura profética que encontramos con el cordel está en diferentes pasajes bíblicos. Ezequiel capítulo 43 dice que el profeta ve un hombre con un cordel de lino y una caña para medir el templo. En Zacarías capítulo 2, el versículo 1 al 2, dice que hay un ángel que lleva un cordel para medir a Jerusalén. En conclusión, el cordel en la Biblia es una medida divina para traer justicia, herencia o destino, juicio o restauración. En esta visión que tiene Ezequiel, él ve que él toma el cordel, en nuestro contexto, un metro, una llana, una manera de medir, y dice que él mide 530 metros, equivalentes a 1000 codos. Así que el agua llega a los tobillos. Quizá el agua a los tobillos es la primera experiencia que tenemos como creyentes, el primer contacto con la gracia. Es el momento en el que somos salvos. Apenas una pequeña parte de nuestra vida está cubierta con el agua. Es el requisito que se le hace a Moisés para quitarse el calzado por las costumbres paganas que llevaba de Egipto. Éxodo 3 le dice: quítate el calzado porque el lugar que estás pisando santo es. Esa experiencia es el abandono. Eso representa el cuero, las obras de la carne, las enseñanzas, las tradiciones, las ideas, los pensamientos que habían adquirido de Egipto. El Señor le dice: es tiempo que ya te deshagas de ese pensamiento. Agua a los tobillos es una manera donde usted puede caminar fácilmente. Yo no sé si usted alguna vez fue a Cartagena o estuvo en el mar o en la piscina, y caminar con las aguas a los tobillos es agradable. Caminar con las aguas a los tobillos, uno se puede mover fácilmente. Y este primer nivel es la iniciación de la vida espiritual. Puede simbolizar la limpieza en los caminos del andar del creyente. Aquí hay fe, hay conversión. Esta persona está comenzando a caminar con el Señor, pero aún se puede retroceder fácilmente. ¿Me siguen hasta el momento de la enseñanza? Están escribiendo. El agua a los tobillos es esa persona que fácilmente vuelve atrás en medio de una dificultad. Y muchos viven en ese nivel superficial. Son salvos, pero superficialmente. Recuerda que Ezequiel en la visión no avanza solo. Él avanza guiado por el varón que está con él. Esto me quiere decir que no avanzamos por nosotros mismos, que necesitamos ser guiados por Dios para ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. Cada 530 metros, cada 1000 codos que yo encuentro en Ezequiel 47, me habla de un ciclo de formación espiritual. Quizá tenga que ver con oración, prueba, obediencia, victoria. Es una forma de decir: no puedes soltarte de los procesos, porque cada proceso o cada tramo es importante y necesario en nuestra vida espiritual. Agua a los tobillos, el primer nivel. Pero Dios dice: yo no quiero que te quedes con aguas a los tobillos. La experiencia de que fuiste al retiro espiritual, la experiencia de que ya recibí a Cristo en el corazón, fui a la reunión del nuevo, estoy yendo a la iglesia. Pero fácilmente uno dice: ¿qué le pasó al hermano? No volvió. ¿Y qué le pasó al hermano? Volvió atrás. Eso es agua, ¿a dónde? A los tobillos. Pero el ángel vuelve y mide con el cordel 530 metros o 1000 codos, y lo lleva a tener agua, ¿dónde?
La está viendo ahí porque ustedes van a enseñar esto en un grupo conexión por ahí. Van a enseñarlo, lo van a socializar. Cuando usted tiene agua a los tobillos, camina más fácil. Con las aguas a las rodillas puede seguir caminando, pero comienza a sentirse un poco más densa la manera de poder fluir libremente. Las rodillas, quizá en la escritura, puede referirse a la vida de oración, a una vida de consagración, a una vida de la búsqueda de la rendición. Nuestra vida cristiana se profundiza a medida que nosotros nos entregamos a la oración. Dicho de paso, un seguidor de Yeshua, de Jesús, un cristiano, no puede crecer a menos que la oración llegue a ser una parte vital de su vida diaria. Aquí es donde comienza el crecimiento espiritual interior de esta persona. Comienza a crecer un discipulado profundo. Esto es agua quizá a las rodillas, que esté conectado con la oración. Pero el ángel, esa experiencia espiritual que él está teniendo, no lo deja con las aguas a las rodillas. Vuelve y mide 530 metros, 1000 codos. Y lo lleva ahora a tener agua, ¿dónde? Ahí está, a la cintura. Entonces me van a ayudar ustedes. Yo les compartí anoche en el Oriente que me generó una inquietud. Y simplemente no se puede dar una medida de manera natural, sino que esto tiene que ver con un progreso en el espíritu. 530 metros de profundidad, agua a los tobillos. ¿Cuánto es 530 más 530? ¿1000 qué? 1060. Entonces el Señor dice: ya no quiero que estés a 1060 de profundidad, ahora te voy a llevar a 1590. Y lo lleva a aguas, ¿dónde? ¿Ha estado usted en piscina alguna vez? ¿O en la costa? ¿O ahí en el mar? Y una cosa es caminar con agua a los tobillos, otra cosa es caminar con el agua a las rodillas. Pero caminar con el agua a la cintura comienza a ser más complejo, porque hay más dificultad para defenderse. Quizá la cintura representa la fuerza, la fecundidad, las decisiones profundas. En este nivel ya no se permite retroceder fácilmente. El creyente aquí comienza a llevar fruto, comienza a ministrar, comienza a tener una vida de obediencia estable. Representa el esfuerzo, porque caminar con el agua a la cintura es un esfuerzo. Estas son las personas que trabajan en la obra de Dios. No son los que solamente se congregan y vienen y critican: no barrieron, eso está sucio, falta esto, no hicieron aquello. El que tiene el agua a la cintura es lo que nosotros, en una expresión paisa, pudiéramos decir, los que se arremangan la camisa, los que están esforzándose, los que están trabajando en la obra de Dios con mucho esfuerzo y mucho compromiso. El que tiene el agua a los tobillos dice: ay, yo no voy a la iglesia, no tengo nada que ir. El que tiene el compromiso dice: yo debo de ir, porque yo hoy estoy encargado en la alabanza, yo tengo mi instrumento allá. No es porque el pastor me ve, no es porque tengo que cumplirle al que, es que yo tengo un compromiso con Dios. ¿La está viendo ahí? El que tiene el agua a los tobillos no le importa, hay un compromiso con Dios. Agua a la cintura, comienza usted a tener un peso de carga por la obra de Dios. Yo debo ir a la iglesia porque soy el pastor, tengo que predicar. Yo les decía que cuando hay compromiso, el compromiso te moviliza. De los que estamos acá, ¿alguna vez usted se levantó a las 3 de la mañana, no porque quería, sino porque debía ir a trabajar? A las 3 de la mañana la almohada está más buena. Y si usted se va a levantar y la esposa le dice: venga otros 5 minutos, Dios mío, qué difícil. Y usted escucha que está cayendo truenos, que está lloviendo, que hay frío. Esa cobija se vuelve más deliciosa a esa hora, está calientica. Pero usted, sabiendo que está lloviendo, el compromiso lo hace uno salir de la cama, porque usted inmediatamente piensa: debo ir a la empresa, este mes tengo que suplir alimento para mi casa, universidad para los hijos, estudio para los hijos. ¿Y qué hace que salgamos de la cama? Que la cama no está rica, no, está deliciosa, yo me quiero quedar allí. Pero el compromiso me hace levantar. Tengo un compromiso. Y usted no puede decir: hoy no voy al trabajo, chao, me quedo durmiendo.
Oh, porque posiblemente el jefe suyo le dice, quédese durmiendo entonces. Ahí nos levanta la responsabilidad, el compromiso. Así que esta etapa tiene que ver con el compromiso. Pero luego dice el Señor en la visión que está teniendo Ezequiel, que Él lo lleva otros 530 males. Lo lleva de 1590 a 2120 metros de profundidad. Según este pasaje, yo espero estarme haciendo entender. Voy suave, calmado, para que usted pueda tomar el mensaje. Según este pasaje, de la profundidad, sí existe, todavía no estamos ahí, sí existe una manera de ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Podemos juntar varios creyentes acá, y hay creyentes con el agua aquí a 530. Hay creyentes con el agua a 1060 metros. Hay creyentes con el agua a 1590. Pero hay otros, como en esta imagen que nos van a colocar en este momento, que ya el Señor les dice: te necesito a 2160 metros de profundidad, ya vas a nadar. Si hay niveles de consagración, de experiencia espiritual. El Salmo 46:4 dice: un río trae gozo a la ciudad, nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Isaías 32:15 dice: hasta que al fin se derrame el Espíritu sobre nosotros desde el cielo, entonces el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil dará sus cosechas abundantes. En aquel día, dice Joel, las montañas destilarán vino dulce, y de los montes fluirá leche. El agua llenará los arroyos de Judá, y el templo del Señor brotará una fuente que regará el árido valle de las acacias. Así que no debemos tener miedo al río de Dios. La invitación es: métete en el río de su presencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Seguramente la expresión de Ezequiel, al ser llevado a profundizarse, imagínense la cara de Ezequiel. Era una cara de asombro, de revelación, de rendición, como quien está siendo lleno por la presencia de Dios. Vamos a avanzar entonces. El agua en la Biblia es símbolo del Espíritu Santo. En Juan capítulo 4 versículo 10 dice que Jesús respondió a la samaritana: si tú supieras quién es el que te está pidiendo de beber, tú me pedirías y yo te daría. ¿Agua qué? Quiere decir que Ezequiel 47 habla de Yeshua como el río. Habla que el agua es el río del Espíritu. Pero 700 años después de esa profecía, Jesús está con la samaritana y le dice: yo soy el río de Ezequiel 47. Si tú me pidieras agua, yo te daría un agua que calme tu ser interior. En Juan 7:37, atención a esto. Juan 7:37 al 38 dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La pregunta es, mis queridos oidores, congregantes, es: ¿qué relación hay entre Ezequiel 47 y el Evangelio de San Juan capítulo 7:38? ¿Qué relación hay en estos dos pasajes? Vamos a entenderlo. Dice la Escritura que en el último día de la fiesta. ¿Cuál fiesta? En la fiesta de Sukkot, llamada la fiesta de Hoshá Rabá, o de la gran súplica, los sacerdotes y el pueblo daban 7 vueltas alrededor del altar en una procesión especial, pidiendo la lluvia al Eterno para el nuevo año. Los judíos, los eruditos, clamaban por una porción de agua para el año y confesaban en hebreo la siguiente palabra: Aná Hashem Hoshiana, Aná Hashem Hoshiana,
que significa OYHWH, envíanos tu bendición, envíanos en tu agua. Fue en ese momento que Jesús se levantó en medio del templo y se reveló como el Mesías y se identificó a sí mismo como el agua de vida, el río que produce vida. La especial salvación para el pueblo de Israel fue en ese momento del regocijo de la Torá o de las enseñanzas de HWH, que Jesús se levantó y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Lo que le estaba diciendo al pueblo de Israel es: yo soy el río de Ezequiel 47, soy el río que todo lo que toca le trae vida. Denle un aplauso al Señor. ¿La está cogiendo? Por eso, porque él dijo, ahí tiene sentido. Entonces, lo que Dios está haciendo para este tiempo es que Dios está cambiando cántaros por fuentes de agua de vida. No, usted no lo voy a decir para los que están atrás y en el auditorio extendido. Dígale que está a su lado, no se me duerma, que esto apenas está empezando. Dios está cambiando cántaros por fuentes de agua de vida. ¿Cuántos lo creen? Viene un tiempo que los cántaros de la religiosidad están siendo quebrados y el Espíritu de Dios se está metiendo en medio de la iglesia, llenando, saciando el fuego de su presencia. Oramos que esta mañana, mientras es predicada la palabra, los enfermos se sanan, hay respuestas, hay libertad, hay liberación. Esta semana hay puertas abiertas porque se trata del río de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios está cambiando cántaros por un río de vida. En nosotros el Espíritu Santo es como una fuente, un pozo de agua siempre fresca y permanente. Atención a esto. Estoy tirando muchas perlas esta mañana. Mire la cristiana ahí, ¿cómo la va a ver? Apocalipsis, el capítulo 21:6 dice así: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. Ezequiel 47 es el mismo río del Espíritu. El Salmo 23:1 dice: el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a alguien Dios va a llevar esta mañana a aguas de reposo. A alguien que está sediento, Dios lo va a llevar a que tome del agua de su espíritu, para que venga a beber, para que se venga a saciar. A alguien el Espíritu de Dios le está llevando a nuevos reposos. ¿Alguna vez usted trotó tremendamente o predicó y tenía mucha sed, y cuando usted tomó el agua lo que hizo fue: hacemos siempre así? Porque eso es una saciedad. Y eso es lo que va a hacer el Espíritu de Dios dentro de nuestro ser. Va a comenzar a traer una saciedad de la sed espiritual que tenemos de Él. Bebe del Espíritu del Señor en esta mañana. Amén. Ahora, en Apocalipsis 7:17, el río de Dios es la provisión inagotable, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará la lágrima de los ojos de ellos. Ahora, ¿cuál es el poder del río y de estar en él? El río es tipo de la vida del Mesías, es tipo del Espíritu Santo. Cuando Él tiene esa profundidad, vamos a ir yendo a la conclusión, caminando hacia ella. 530. Va y profundiza a 1060. Va y profundiza en ese río de gloria. 1590, 2160. Y cuando está en la profundidad, dice que el Señor lo trae y lo regresa nuevamente. Y mire lo que dice: al volver, me sorprendió ver muchos árboles, personas, que crecían a ambos lados del río. El río es la presencia de Dios. Entonces Él me dijo: este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto, desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Subraye: número 1, vivirán.
¿Qué es lo que pasa cuando el río toca algo? Hay vida, vivirán. ¿Quiénes van a vivir? Cantidad de criaturas vivientes. Por donde llegue el agua de este río. Número 2, abundarán los peces en el mar muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Número 3, florecerán. Florecerá la vida donde llegue el agua. Número 4, habrá pescadores a lo largo de las costas del mar muerto, desde Engadi hasta en Eglaim. Toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol. Le voy a entregar la revelación. Cuando habla de árboles, está hablando del crecimiento de los árboles, que somos las personas, crecimiento espiritual. La vida tiene que ver con la cantidad de criaturas que entran en la obra de Dios y comienzan nuevamente a ser trasladados de la muerte a la vida en Cristo Jesús. Va a haber abundancia. Peces son las almas que van a venir a causa del evangelismo en la iglesia. Una iglesia que está muerta es una iglesia que no tiene evangelismo. Una iglesia que no tiene el río de Dios es una iglesia que no tiene amor por las almas. Este año hemos llegado ya casi a los 100 grupos de conexión. 100 líderes ya que están trabajando en los barrios, en las casas. Hacemos ahorita fin de año, vamos a tener nuestro evento de Medellín Agradece, que el río corra. Hace un mes y medio hicimos una cruzada donde más de 6,000 personas llegaron a ese lugar. Estamos proyectando el estadio para el otro año y tenemos que seguir predicando a Jesucristo. Tiene que haber muchos peces, son las almas que llegan por el evangelismo. Tiene que haber crecimiento, tiene que haber dinámica donde está el río de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? O somos ríos o somos un estanque. Allá en el oriente, en la sede del oriente, tenemos una pila grande, una pileta, se llama así, donde guardamos ahí, almacenamos el agua para los bautismos. Pero si ese agua se deja 2 meses, se va volviendo verde. Entonces toca hacer que el agua fluya, lavar el tanque y volverlo a llenar. ¿Qué es lo que pasa allí? Allí no hay una movención de aguas. Eso es un agua que se estanca. El que está estancado se pudre. Por eso usted tiene que estar en el movimiento del Espíritu. Usted tiene que estar en movimiento. ¿Cuándo tiene movimiento? Y la gente dice, pero ¿usted por qué hace tanto? Porque el que no se mueve se pudre. El que no se mueve se llena de plagas. El que está en Cristo tiene que pasar de aguas a los tobillos, aguas a las rodillas, agua a la cintura, hasta que entre en la profundidad del Espíritu. Movención. ¿Cuándo tiene? Esta semana pasada estaba en la conferencia y llegó un predicador, 80 años. Y yo decía, pero este tipo, ¿cómo hace a los 80 años? Parece un jovencito de menos de 20 años que apenas está comenzando a predicar a Cristo. El hombre que Dios usó en los avivamientos de los 70. Ese señor hablaba que por allá en el 50, que en los 60, en los 70, yo tremendo bombril. Pero cuando el tipo estaba hablando de Dios, era como que apenas estaba empezando. Es porque ese hombre tipifica lo que es estar lleno del Espíritu Santo, en movimiento. Aunque tú tengas 60, 70, 80, 90, 100, el fuego del Espíritu Santo no se puede apagar dentro de nosotros. Pasen los días, pasen los años, no acepte esa palabra. Ay, es que usted está en el primer amor. A usted se le va pasando toda esa emoción que tiene. Eso que sirve acá, que sirve allá, eso se le va a pasar. No se le debe pasar, porque esa fue el reclamo que Dios le hizo a la iglesia de los Efesios, de Apocalipsis, la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2 o 3. Él dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El que está en movimiento, hermano. Una iglesia tiene que permanecer en evangelismo, ganar las almas, disipularlas, enviarlas, ganar, disipular, enviar, ganar, disipular, enviar, ganar, disipular, enviar. No falta el que dice, yo no estoy de acuerdo con esa visión. Es que no es nuestra visión, es el gran mandato. Id y haced discípulos a todas las naciones, enviándoles a que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Habrá pescadores. Es tipo de los apóstoles del Señor.
Y no le estoy hablando de un rango apostólico, le estoy hablando de los comisionados, de los enviados. Cuando dice que habrán muchos pescadores, gente que va a estar en la iglesia, no solo escuchando un sermón, sino que todo el que entra a la iglesia espiritualmente, yo declaro que en tu mano hay una red para ganar las almas, que en tu mano hay una atarraya. ¿Sabes lo que es una atarraya? Es una red mayor, más grande. Y todos los que vienen a esta iglesia no son congregantes con el agua a los tobillos. Son personas que vienen a la iglesia, se capacitan, pero que todos tenemos una red en la mano. Somos ganadores de almas, somos ajustadores de la gloria de Dios en esta tierra, proclamadores de su presencia, llevándola. Así que yo en el espíritu estoy viendo que tienes una red en la mano, estoy viendo que tienes cañas de pescar, estoy viendo que eres un ganador de almas, que la movención del espíritu está llegando a la iglesia El Camino. No somos un pozo, somos fuente de agua. Yo creo que el río de Dios está fluyendo aquí en esta noche, esta mañana, esta mañana el río de Dios está fluyendo. ¿Qué lo va a parar a usted? El río de Dios. ¿Qué lo va a movilizar? El río de Dios. ¿Qué va a hacer que usted se comprometa? El río de Dios lo va a movilizar, lo va a llenar. Yo estoy sintiendo que las aguas del río de Dios están llegando esta mañana en este lugar. Quédeseme así de pie, reciba esta palabra, reciba esto. Le enseñé la relación que hay entre Ezequiel 47 y la expresión de Jesús cuando los sacerdotes decían: Aná Hashem Hoshiana, envíanos tu salvación. Pero ahora le tengo otra bomba más fuerte. ¿Qué relación hay entre Ezequiel capítulo 47 y el Salmo capítulo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. De día y de noche. Reto Obededón. De día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja será como árbol. ¿Qué fue lo que vio Ezequiel cuando se devolvió del río? Árboles plantados junto al río. Eso es lo que hace que una iglesia tenga vida. Si en la iglesia no hay movención del Espíritu Santo, nos podrimos. Si en la iglesia no hay movención del Espíritu Santo, no hay fruto y no vamos a permanecer, y nuestras hojas no servirán para nada. Entonces yo le enseñé la relación entre Ezequiel 47 y el Salmo 1. Pero ¿qué tal si le muestro una revelación del tiempo futuro en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, el versículo 1? Míralo ahí. Ezequiel profetizó esto 800 años antes de que se escribiera esto. Y dice así la palabra: luego el ángel me mostró un río con agua de vida. Era transparente como cristal y fluía del trono y del Cordero. Ojo a esto que le voy a decir. Esto no es un lenguaje poético. Esto no es un lenguaje de símil. Esto no es un lenguaje de comparación. No, es que en el trono de Dios físicamente hay un río de vida. Y sigue diciendo el pasaje 2: fluía en el centro de la calle principal. A cada lado del río florecía el árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Juan 15. Yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. El que no permanece en mí no puede llevar vida. Permanezcan en mí. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será dado. Dice la escritura que florece el árbol de la vida, del cual depende todo árbol, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Y las hojas se usaban como medicina para sanar las naciones de la tierra.
Miren esta imagen que vamos a poner aquí a continuación. Según Ezequiel 47, no sé si hay una imagen ahí de las medidas, tobillos a esta. Esta es un nivel de revelación que tenemos que pedirle al Señor. Y hoy el Señor te dice: ¿dónde tienes el agua? ¿A los tobillos? ¿Dónde tienes el agua? ¿A las rodillas? ¿Dónde tienes el agua? ¿A la cintura? ¿O ya estás en un nado de rendición? Quizás estamos ahí con la cintura. ¿Cuál es la consecuencia de no entrar en el río? Van a haber pantanos, que es todo tipo de lo que se hunde, de lo que no llega a desarrollarse plenamente. Va a haber muerte, habrá proliferación de plagas, áreas carnales, y las almas se van a perder, y no va a haber avivamiento. Conclusión: John Maxwell dice: hay dos tipos de personas, las que crecen y las que resisten a crecer. Esta mañana, antes de salir, antes que nos entre la gente del segundo servicio, nos vamos a pedirle al Señor que nos... ¿Cuántos quieren entrar en el río de Dios? Yo se lo voy a hacer otra vez, ahí sí es expresivamente, que el Señor esta mañana nos mete en el río de su presencia. Una vez, yo creo que ya han sido varias ocasiones, se me han acercado hombres de aquí y me dicen: pastor, yo veía que de aquí de la tarima un día salía como un río y llenaba toda la iglesia. Y cuando repetidamente me han dicho eso, yo dije: ese es el río de Dios que está en este lugar. Esta mañana algo va a pasar para ustedes esta semana y para mí. O sea, con tocar el río algo va a ocurrir. ¿Quién tiene una candela por ahí? ¿Alguien fuma? Ayúdame, por favor. Amén. Para el fogón del gas. Suba acá un momentico. Es para el fogón del gas. Suban ustedes dos aquí. Me ayudan con algo que se me acá. Venga aquí, hermana, usted también. Ustedes dos, suban aquí rápidamente. Suban. Venga, Juanes, usted. Eso. Venga. Hágase uno allá, el otro acá, al fondito, hermana. Bueno, eso, el otro aquí. Hágaseme acá, por acá. Deje la esposa tranquila, hermano, venga. ¿Cómo iría intenso de novio? Ahí está, venga usted por acá. Acá, nos vamos a quemar. Pedí la candela para hacer un ejemplo, que si esta candela, tranquila hermana, toca a la hermana, algo va a pasar, se va a quemar. Si el río nos toca, algo va a pasar. Entonces hay cristianos a los tobillos, hay cristianos con nivel de agua, ¿dónde? A las rodillas. Hay cristianos con el agua a la cintura, y hay otros que están... No, acá como que está ahí, vea. ¿Cómo es? Póngale la cámara ahí al hermano, póngame la cámara ahí, véalo. Vea, está sumergido. ¿Cuántos quieren estar sumergidos en el Espíritu? Pongan cuidado a esto. Aquí yo puedo abandonar la fe fácilmente. Aquí todavía me muevo como me da la voluntad. Aquí todavía puedo gobernar sobre mí. Pero en este, ¿cómo es? Haga como estaba haciendo ahorita. No, con las manitas así. Así, es que yo le digo porque es así. Porque cuando estamos sumergidos en Él, perdemos el control. Ya no somos, es Él el que está orando en nosotros. Yo quisiera llegar allá. Yo quisiera hoy entrar a ser sumergido en su presencia. Que sea Él tomando el control. Amén. Venga aquí, hermano, el papá de Cristian. Un momentico.
ponga sus manos como para recibir algo. Ponga su mano así. Oro por prodigios y señales en esta mañana. Que aparezcan en tus manos señales de Dios esta mañana que Él está en este lugar. Que aparezcan señales de Dios en tus manos. Muchos van a tener sus manos en aceite. Otros van a tener quizá una piedra preciosa que el Señor pone esta mañana en sus manos. Esté atento porque más de uno va a tener una señal en sus manos esta mañana. Estoy orando por esa señal. Ahí está. Ahí está la señal. Si usted está teniendo una señal de la presencia de Dios, corra al altar. Si alguien tiene una señal del Espíritu sobre usted, vengan esta mañana. En sus manos va a aparecer aceite, van a aparecer piedras, plumas, algo sobrenatural, algo sobrenatural, algo sobrenatural, algo sobrenatural, algo sobrenatural está viniendo ahora sobre ti. ¿Qué sientes? Es el Espíritu de Dios sobre ti. Es el Espíritu de Dios. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Espíritu Santo, más de tu presencia, más de tu Espíritu. Una mujer aquí que me ayude. Aquí, hermano, hágame acá. Detrás de ella. No, mírame acá. Levanta tus manos. Espíritu de poder, espíritu de unción. ¿Qué sientes esta mañana? No soy capaz de mover las manos. Me encalambra todas las manos y siento mucha fuerza en las manos. No sé qué. Toca al Espíritu Santo más de tu presencia. Fuego del Espíritu Santo. Fuego, más el río del Espíritu de Dios. El río del Espíritu de Dios. El río del Espíritu de Dios sobre ti esta mañana. Más de tu presencia, más de tu presencia. Si usted está teniendo una señal, venga aquí al altar rápido, suba a la tarima en el nombre de Jesús. Alguien me acabó de decir que siente como olor a vino atrás. Me escribieron al WhatsApp. Aquí atrás siento como olor a vino. Ayúdenme los que están aquí ayudándome. Los de Stace, ayúdenme a subir la gente rápido. Alguien que esté recibiendo, ve, ahí está el poder de Dios. 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 Rápido, súbamela, súbala. Cristo mi Señor, vamos a decirle y te adoramos. Gloria a Dios. Cristo te adoramos. Cristo te adoramos. Cristo mi Señor. Gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu de Dios. Gracias. Más de tu presencia en la vida de esta mujer. Ven, colócate sobre tus pies. Amado, ayúdame a levantarla. Levántese un momento. ¿Qué sientes esta mañana? Estoy completamente encalambrada. No me hallo. Más de la presencia de Dios sobre ti. Yo sé que ya estás haciendo fila afuera, pero ¿quién para esto? Más, levanta su mano, más de la presencia del Espíritu Santo, más del Espíritu de Dios, más, mire, más de la presencia de Dios, más del Espíritu de Dios. Usted está adorando, está pidiéndole al Señor más de la llenura del Espíritu de Dios.
Gracias te doy, Señor. Gracias. Gracias te doy, Espíritu de Dios. Gracias te doy, Espíritu de Dios. Gracias te doy, Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos están sintiendo aquí la presencia de Dios esta mañana? Levanta sus manos. Que este río traiga esta semana sobre tu vida puertas abiertas, cielos abiertos, financieramente hablando, espiritualmente hablando. Lo que toques sea prosperado, sea bendito, porque el río está aquí esta mañana. El río de Dios está en este lugar. Yo te doy gracias. Vamos a terminar porque tenemos este momento. Ven al testimonio. Tenemos el servicio, pero hay una presencia de Dios aquí, que uno a veces se acaba un culto y quisiera salir corriendo, pero aquí antes uno quisiera estar aquí metido bajo la sombra del Señor. Si usted ahorita quiere quedarse para el segundo servicio, hágalo, porque yo siento que hoy está viendo una impartición del Espíritu de Dios. Nunca lo hemos hecho. Yo por lo general me quedo en los 3 servicios del fin de semana. Si usted en algún momento siente decir, yo me tengo que quedar en este, hágalo, porque yo siento que hay más y el tiempo es corto para lo que el Señor está haciendo en medio nuestro. Ellos tienen un testimonio que quieren compartirnos. Hola, iglesia. Bueno, aquí está el fuego del Espíritu. Hace muchos años el Señor nos había llamado a servirle. Tuvimos la oportunidad de servirle por mucho tiempo, con jóvenes, pastoreando. A raíz de cosas que sucedieron, situaciones médicas de nuestra hija, dejamos este llamado a un lado y llegamos a la ciudad de Medellín a atender esta situación de nuestra hija, pero siempre con ese fuego de ese llamado de parte de Dios para nosotros. De algún modo, por heridas del pasado en el ministerio, habíamos dejado ese llamado de lado y nos habíamos enfocado en ser papás, en administrar el hogar, en trabajar secularmente. Pero a través de una serie de sueños que empezamos a tener mi esposo, mis hijos y yo, mis hijos chiquitos de 3 años, teniendo sueños proféticos, y Dios nos empieza a revelar que tenemos que salir del país, pero no sabíamos cómo, no sabíamos a dónde. Entonces le empezamos a poner condiciones a Dios, empezamos a fijar lugares en el mapa, pero las puertas no se abrían. Todo estaba cerrado en ese entonces, mucha incertidumbre. Y un tiempo para acá, este año, el Señor vuelve a activar ese llamado. Y recuerdo que tengo un sueño donde mis piernas son raíces y mis piernas no pueden penetrar la tierra de mi territorio. Entonces yo saltaba buscando dónde enterrar esas raíces, pero esas raíces no penetraban. Muy confundida, le cuento el sueño a mi esposo, empezamos a orar. Dios nos da una palabra en Isaías 48:3, que resumido es que Dios nos había dicho lo que iba a pasar, porque en esos sueños proféticos Dios nos decía que teníamos que salir, que iban a pasar cosas malas. ¿Y Dios les abrió las puertas hacia dónde? Pastor, voy a resumirlo de la siguiente manera. Necesitamos resumirlo. Sí, yo sé. Simplemente tengo ese sueño, oramos, Dios nos dice que estamos siendo desobedientes. Dios abre el camino para ir al retiro espiritual, porque la confirmación fue en el retiro espiritual.
Iglesia, quienes no hayan ido al retiro, tienen que ir al retiro. No teníamos el dinero, pero Dios usa a nuestros amigos Lina y Wilmar y nos dicen: ustedes tienen que ir, ustedes tienen que ir. Y Dios dispone el dinero, los usa, vamos al retiro. Dios nos da la palabra allí de que se activa nuestro ministerio, de que se activa nuestro llamado, de que estamos a días del cumplimiento, que viene un aceleramiento. Bueno, llegamos del retiro conmocionados porque casualmente a mi esposo le habla aparte, a mí me habla aparte, estamos separados, pero Dios nos da la misma palabra. Pasados esos días, recibo Dios en oración, empiezo a ver el rostro de una mujer y empiezo a orar por esa mujer me llama y nos dice: Dios ha puesto en mi corazón que ustedes son las personas que necesitamos para nuestro ministerio en España. Empiecen a orar porque Dios va a disponer todo para esto. No había dinero para tiquetes, Dios puso el dinero para los tiquetes. No teníamos claro quién iba a estar a cargo ese tiempo de nuestros hijos. Dios dispuso quién esté a cargo de nuestros hijos. Y el camino se empezó a ensanchar y todo se empezó a alinear de una forma sobrenatural. Resumido porque son muchos detalles. Sí, así toca aquí porque vean. Porque ya tenemos extiendan las manos hacia ellos, los vamos a bendecir antes de salir. Padre, les bendecimos en esta temporada de vida que ellos están entrando y te están creyendo, Señor, de caminar a lo desconocido para ellos. Padre, oramos que el río de tu Espíritu les acompañe y que donde quiera que lleguen, Señor, lleven el río de tu Espíritu y todo lo muerto entre en vida. Como iglesia les bendecimos en el nombre de Jesús, y que el ángel del Señor les lleve a mayor profundidad, como a Ezequiel, de medida en medida, de gloria en gloria, de profundidad en profundidad. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.